miembro del Comité Central del PLD, aspirante al Comité Político en las elecciones del próximo domingo y pues fue director general de Impuestos Internos y es uno de los principales técnicos, no del PLD, sino del país. Entonces, no solo del PLD, desde luego. Bueno, pero entonces, economista. Vamos a conversar con Guarocuya. Tuvo la retiro sin alternativa del proyecto de modernización fiscal. ¿Debió retirarse sin alternativa? ¿Qué piensas? Mira, Julio, antes de responderte, quiero dar las gracias por la valoración que han hecho de mí y de otros compañeros por parte de todo el equipo, y cosa que agradezco mucho. Pero una línea para sobre todo de cara al próximo domingo a las, digamos, renovación de la máximo órgano de dirección del partido. O sea, no solo los miembros del comité político, sino la presidencia del partido, la secretaría general. Y por supuesto aspiro al comité político y aprovecho para pedirle la confianza a los militantes del partido con derecho a voto, a mis compañeros y compañeras, miembros del comité central. Pues la finalidad es poder aportar en un momento que el partido necesita fortalecer su capacidad dentro de la propia organización y frente a la propia sociedad. Fíjate, Julio, el tema de si el presidente debió retirar o no el proyecto y me ha llevado a una profunda reflexión dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque la posición que fijó el partido, que fuimos la primera organización política que fijó una posición con relación al proyecto, es que no estamos opuestos a que el país tenga una estructura tributaria y fiscal diferente. Es decir, el país necesita una nueva fiscalidad. Y esa nueva fiscalidad es un mandato que ya viene dado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo desde el 2012. Por lo tanto, lo que el Partido de la Liberación Dominicana ha expuesto en múltiples espacios, incluyendo sectores sociales y económicos, es que lo que estábamos opuestos era la propuesta concreta que había presentado el gobierno, no al hecho de que se aboque a una discusión, que es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos lleve a un diálogo profundo y que desemboque en un pacto que permita avanzar en una estructura fiscal mucho mejor que la que tiene República Dominicana en este momento. En ese sentido, la verdad es que sorpresivo de que el gobierno no hubiese tenido otra alternativa, no hubiese presentado ninguna opción, simplemente un retiro puro y simple, entendible. Yo creo que el gobierno dio explicaciones, precisamente el vocero del gobierno, el portavoz del gobierno estuvo aquí en este programa y dio las explicaciones correspondientes de por qué entendía que el gobierno había tomado la decisión de retirarla, pero al mismo tiempo creo que todos los sectores se quedaron esperando cuál es la alternativa, porque ahora el curso de acción referente al tema de la política fiscal lo tiene el gobierno, es decir, tiene que dar el primer paso para saber exactamente cómo se puede reaccionar o cómo se puede, digamos, estructurar una discusión si el gobierno así lo entiende, porque a final de cuentas es quien tiene la capacidad en este momento de dirigir los destinos del país. Guarocuya, desde el punto de vista del técnico, del especialista, el que conoce el cobro, cómo se distribuyen, cómo caerle atrás, ¿cuáles fueron los puntos más álgidos de este proyecto de reforma? Mira, hay varios puntos combinados. Si tú lo ves de forma separada, la mayor dificultad que tenía este proyecto, y fue la que destacó el Partido de la Liberación Dominicana, y así destacaron las otras fuerzas políticas, también lo destacó la Fuerza del Pueblo, que es decir, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros digamos que fijamos la pauta de esa visión que se estaba plasmando en esa propuesta, es el tema del único tramo del impuesto al valor agregado. Del punto de vista social y económico, eso genera un impacto altamente regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que concentra el nivel de ingresos, pero en detrimento de los grupos más medios y de los grupos más pobres del país. Fíjate que eso es pasar de 0 a 18, eso equivaldría a un 1800% del incremento de un impuesto a una cantidad de productos que ya están grabados, pero la mayoría de otros productos están exentos. De mayoría de los que se consumen en la canasta básica de la gente. Pero lo mismo los servicios. Además, el gobierno no explicó
claramente cuál es la forma en que se iba a hacer la estimación para el pago final del impuesto, si iba a estar grabado toda la cadena. Evidentemente que la administración tributaria sabe que no. Creo que tenemos una administración tributaria que tiene bastante experiencia en lo que es la parte de cobros de impuestos y por lo tanto, pero el gobierno no explicó adecuadamente cuál es el impacto que iba a tener el ITEVIS. Yo te diría que desde el punto de vista de la agresividad del impuesto, porque por definición el ITEVIS o el impuesto al valor agregado son regresivos. No importa cómo tú lo estructures, siempre va a ser regresivo. Entonces esa regresividad tú la minimizas estableciendo diferentes tramos en función de la canasta de consumo de los quintiles de ingreso. Y eso es lo que tienen los países con mayor nivel de desarrollo. Eso lo tienen países en la región como Costa Rica, o lo tiene Colombia, o tienes países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que son los países más ricos del planeta, como Portugal, como Grecia, como España, como Hungría, como Letonia, como Polonia. Entonces, establecer de 0 a 18, evidentemente que eso no fue una buena propuesta. Rosa. El otro tema, el otro tema tiene que ver con el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es un impuesto que también grava mucho a la clase media. Las segundas viviendas, en sentido general, puedo equivocarme ahora porque no tengo acceso a las últimas estadísticas relativas de manera tan específica como el IPI, no están a nombre de las personas físicas, están a nombre de empresas, muchas de ellas empresas de carpeta. Por lo tanto, no impacta tanto a los niveles de mayor nivel de ingresos, los que están arriba en la cúspide de la pirámide. Impacta más los grupos medios. Si eso tú lo combinas, el ITEVIS, y lo combinas al mismo tiempo con el IPI, y al mismo tiempo lo estabas combinando con la sumatoria de los intereses para fines de liquidación del impuesto sobre la renta, que te iba a hacer saltar de un tramo que se agrega, que es del 25 al 27, déjeme decirle que el 25 al 27 no son 2 puntos, Julio. ¿Y cuánto? Son 8. ¿Por qué? Porque el incremento es un 8. O sea, tú estás pasando 25 a 27 es un 8%, la proporción dentro del total. Aunque a ti te parezca 2 puntos. ¿Me estás entendiendo? Es como el 1800. Pero las empresas pagan el 1%. Es como el 1800. Las empresas pagan el 1% de sus activos. De ¿no? los activos. Pero fíjate Esa casa sería un activo en la empresa. Exactamente. Pero el efecto que tiene un activo no es exactamente el mismo que tiene para las personas físicas. Ya. De acuerdo. Seguimos Porque, teniendo la necesidad de una reforma fiscal. Sin embargo, el presidente dijo que no hay una propuesta desde el Ejecutivo, una nueva propuesta, que se van a hacer ajustes. ¿Significa esto que teníamos soltura para hacer ajustes? ¿Y cuáles serían los necesarios, según su punto de vista? Siempre es una decisión política. O sea, el tema tributario, yo me permití escribirle a Julio el lunes en un comentario que me pareció sumamente pertinente. Julio, en la reflexión con lo que abre las mañanas y fija los temas que él va a comentar, dijo que el tema tributario, el tema fiscal era un tema fundamentalmente político y que eso requería un diálogo político y un pacto político. Todo lo que tiene que ver con el tema del ingreso, el gasto y el crédito, que es la parte de la fiscalidad, es un tema fundamentalmente político. Son decisiones de política. El mayor ejercicio del poder es ingresar y gastar. Es decir, ahí es que tú decides dónde yo coloco los recursos. Si invierto en carreteras o si invierto en hospitales. Si invierto en pensiones o si invierto en acueductos. Esas son decisiones políticas. Entonces, evidentemente que el que tiene que tomar siempre esa decisión política le rehuye al costo que puede tener frente a un determinado grupo o sector cuando toma una decisión de esa naturaleza. Margen de recortar gastos siempre es posible. Siempre es posible. Tú puedes hacer ajuste por el lado del gasto y puedes hacer ajuste por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos todavía tiene algún margen del punto de vista de medidas administrativas. Ahora, ustedes han hablado mucho aquí del tema de la evasión y creo que es un tema que había un déficit en la propuesta que había presentado el gobierno. Porque, y lo digo ahora desde la experiencia de haber sido director de impuestos, si fuera tan fácil, lo digo de haber estado sentado allí 4 años, claro, haber liderado la última reforma tributaria que, fue, la del 12, ¿no? que fue la más comprensiva que se ha hecho desde el año 92. Sí. Nosotros hicimos 7 reformas tributarias, el presidente Mejía hizo una, es decir, de 2000 para acá se han hecho 8 reformas tributarias. ¿Pero cuál es la traba para perseguir a los evasores? No, te voy a decir ahora.
tú tienes elementos del código tributario que tú tienes que modificar, que están en el título único 1 de ese código, que dificultan la velocidad de la propia administración. ¿Cómo cuáles, para por poder, ejemplo, Guaracuya? Te voy a poner, cuando tú haces una notificación de incumplimiento, te puede tardar entre el momento que tú haces la primera notificación, que te das cuenta que hay una inconsistencia o que te están hay algo irrelevante, una irregularidad claro, te llama la relevante. atención en la fiscalización, te puede tardar 13 meses. Sí, pero ya eso es para que está ¿De quién formalizado, depende de Guaracuya. esas tres? Perdón. Espérate, para que. ¿De quién depende? Espérate, líder, porque él está explicando algo. Explica la trama ¿De en el quién, código. de quién depende que el proceso sea lento o sea rápido? De la propia legislación. Okay, ¿qué dice? Tú tienes que tiene que respetar una serie de procesos y de procedimientos. Para la respuesta. Claro. Entonces, hay empresas, sobre todo empresas muy medias, las empresas grandes no eluden. Las muy grandes no tienen, es un costo muy alto. ¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión? Eludir quiere decir aprovechar los incentivos fiscales, los huecos que tú tienes con planificación tributaria agresiva. Claro. Las pequeñas o las medianas empresas son las que tienen algún incentivo para evadir. ¿De acuerdo? Entonces, tú necesitas modificar el título 1 para darle mayores herramientas a la administración. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Que no se menciona. El tema de normalizar, de estandarizar las normas contables. ¿Cómo así? Y que todo que se haga los mismos procesos todas. ¿Cuál es la herramienta fundamental de funcionamiento de la economía? Las estructuras contables. Entonces resulta que tú tienes una dispersión de estructuras contables. Eso te obliga a tener que modificar el título 1. Señores. Entonces son herramientas. O sea, ya que es puede una facilitar. reforma, modifique ese título. Por supuesto. Ya solamente eso, ese canon. Por supuesto. Bueno, vamos a continuar, señores, puntual, por favor. Guaracuya, aprovechar la experiencia suya en el mercado de valores. Aquí vino don Luis Álvarez Renta y planteó que la reforma se podía retirar y buscar entonces la construcción de esas obras que planteaba el gobierno en el mercado de valores. Yo quisiera escuchar su opinión, usted que también tiene experiencia. A ver, siempre eso es una opción y ya se utiliza. No es que no se utilice, tú puedes potenciarlo. ¿Y cómo lo hace el gobierno? A través de fideicomisos que son públicos, que pueden ser, en este caso son cerrados, pero hay fideicomisos que son de participación pública. O tú tienes otros instrumentos como los fondos de inversión. Pero evidentemente que alguien siempre tiene que pagar la fiesta. Llega un momento, ahí fue mi inquietud. Llega un momento en que tú tienes que pagar las cuentas, porque yo como decisor, como gobierno, puedo decir, mira, vamos a hacer que esto sea a través de una alianza público-privada, podemos utilizar fondos de inversión, tú puedes dar a cambio el flujo futuro que te puede dar una determinada carretera, pero eso tiene un pasivo contingente que tú tienes que tomar en cuenta desde el punto de vista presupuestario. Es lo que ocurre con los fideicomisos públicos. Sí. Bien, doctor Guaracuya Félix, doctor en economía. Así es. Señor. Sí. Yo quería preguntarle lo siguiente. Fíjese, en el staff de este programa hay una persona que ha criticado que la oposición en la República Dominicana solo ha hecho críticas al proyecto de modernización pero qué fiscal maldita vaina. que presentó el gobierno. Yo tengo nombre. Pero- Virgilio Aníbal pero Félix no, está Mejía. bien, pero usted es una persona- No, pero no se tiene refiere parte como del persona. Estado. Bueno, está bien. Persona. Yo, a Un individuo. a mí me bautizaron. Adelante, Yo tengo adelante. bautismo. Sí, está Yo bien. tengo nombre. Está bien, señor Virgilio Félix. Entonces, Él pregunta. dice que la oposición no ha hecho propuestas, que solamente ha criticado. Usted podría, por favor, responderle al señor Virgilio Félix con algunas propuestas que ha hecho la oposición. Acuérdese sobre usted. que ninguna. Guaracuya es feliz. Virgilio, Son primos. somos primos. Son El primos. papá de Virgilio y mi papá eran primos. Que somos Pa- familia. pa' que te- Además, pa' que su hermano Sí, Raúl. es Raúl, que es un gran economista dominicano. Eso es familia, eso es la familia. Y su hermana Sara. Aunque que hay trabajamos también. juntos algunos miembros de la familia que no son. Mi hermana fíjate Sara que- también. Mi hermana Sara también es Claro que sí. economista. Nosotros hemos hecho propuestas en toda la crítica que hemos estado haciendo. Fíjate, Atiende. lo acabo de hacer ahora. He dicho la modificación del título 1. He Oye, dicho te- dos que no lo había elementos escuchado a nadie, que no había fundamentales, escuchado a nadie dos con eso, elementos fundamentales de que deberían de modificarse en el título 1. Hemos hablado también de que el IVA, a ver, déjame decirte, es un paso positivo pasar del ITEVI al IVA. Y además lo hemos dicho como oposición. Globaliza. Primero, no es lo mismo el ITEVI que el IVA. Son dos figuras diferentes en la naturaleza y la definición de la figura impositiva. No, pero la naturaleza no es la misma. Tú tienes que el ITEVI es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios y está acotado a eso.
A ver, en el año 2012 teníamos esta discusión internamente y dijimos, ok, pues pongámosla para cuando vayamos al pacto fiscal, porque esto no lleva a consecuencias mayores. Desde siempre lo he promovido, lo sigo promoviendo y creo que es el marco donde debemos mover. Entonces, el IVA, hemos propuesto que sean por lo menos 4 tasas. O sea, la tasa cero, que no debería haber bienes exentos, porque eso tiene impactos desde el punto de vista de generar estadística, pero al mismo formalidad tiempo, de la economía. También al mismo tiempo la posibilidad de que las empresas puedan desgravar cuando los bienes que están en tasa cero se convierte en un elemento fundamental de su sistema productivo, se convierte en un insumo. Entonces, eso también quita preocupación por el tema de los insumos y cómo estarían grabados. Entonces, hemos hecho propuestas muy concretas. Ahora, ¿el gobierno ha dado el espacio para hacer esa propuesta, Virgilio? No, no. Si el gobierno fuera humilde, le pidiera prestado al PLD a Guarocuya Félix para ponerlo en Hacienda. En Hacienda, prestado para ponerlo en Hacienda. Bueno, pero Guarocuya sabe que las personas no son imprescindibles. Así es. Es los procesos lo importante. Nosotros tenemos 56% de economía informal. 56% de economía informal. Tú hablas de los impuestos cero, de los impuestos vacíos. ¿Cuál sería la importancia? No es un impuesto vacío. Un impuesto cero. El cero es una tasa. La diferencia es que cero no pondera desde el punto de vista tributario para las personas o para los insumos, pero es una tasa. Es un número. La tasa cero. No es inexistente, es un número. Tasa cero. Y por lo tanto, tienes que hacer la factura igual, como si fuese un número 4, como si fuera, sí, en términos semánticos es lo mismo, no tiene nada. Es un impuesto, pero no tiene nada. Ahora tiene una magnitud. Tiene una magnitud y sí tiene dentro. Lo que no tiene es efecto tributario. Pero sí tiene dentro. Entonces va a registrar las transacciones, pero no se le va a poner pero no la tasa. Tiene un efecto, digamos, en el bolsillo de la gente. Claro. Como impuesto, como imposición de pagar, está vacío. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora, si el gobierno logra reducir esa informalidad, ese 56% que abarca una parte importante de la clase media. Mira, me alegra. El presidente nos decía a nosotros que la clase media es el 80% me alegra que tú hayas puesto ese tema, porque ese es el tema de discusión fundamental. He dicho que hacen falta 4 reformas importantes. De hecho, si el gobierno se hubiese enmarcado y hubiese visto de forma planificada una reforma fiscal profunda, pactada o dialogada, hubiese comenzado la discusión desde el territorio. Este gobierno aprobó una ley que estaba pendiente de la administración nuestra, que es una ley de regiones. La ley de regiones te ayuda a racionalizar el gasto público en el territorio, eliminar la dispersión de los ministerios, agrupar ministerios, porque tú pasarías de tener, por ejemplo, 18 directores regionales a tener 10 directores regionales. Mierda. Eso ya te lo racionaliza porque ya la ley te lo establece. Entonces, la discusión tiene que comenzar por el territorio. Segundo elemento, la principal discusión es la discusión sobre el mercado de trabajo, porque los que pagan impuestos son las personas y las empresas, y las empresas la componen las personas. Y por lo tanto, debemos trascender la discusión de quedarnos solo en el código laboral. El código laboral solo protege al trabajador formal, como lo hemos definido ahora. ¿Qué pasa? La formalidad no se define en el ámbito tributario. La formalidad se define en el debido registro del mercado de trabajo. Esa es la segunda reforma. Tercera, la fiscalidad. Y la cuarta, hacer sostenible el sistema de pensiones. ¿Y por qué ustedes no hicieron todas esas reformas? Pero doña es que eso toma 20 años. Buena pregunta. Julio, solo vamos 30 segundos para responder. Doña, 20 años. ¿Quiénes crearon todos los instrumentos para poder hacer esas reformas? Lo creó el Partido de la Liberación Dominicana. Doña Consuelo, hicimos 7 reformas tributarias. 7 reformas tributarias. Y la última la hicimos en el 2012. ¿Usted sabe cuánto costó implementar la reforma en tiempo del 2012? 4 años. Todavía Magín Díaz siguió ejecutando parte de esa reforma en su propia gestión. ¿Por qué? Porque fueron secuenciales. Entonces, hicimos más reformas que nadie, hemos hecho más reformas que nadie. Parece que de acuerdo, y pusimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo la necesidad del pacto fiscal. Éxito como candidato a miembro del Comité Político. Muchas gracias. Merecido. Cambio fuera.